Hay nombres que resuenan como truenos en la historia, profetas cuyas visiones celestiales, como las de Isaías, nos dejaron sin aliento, o cuyos lamentos, como los de Jeremías, nos rompieron el corazón. Y luego, en el crepúsculo de la revelación, aparece un susurro, una figura envuelta en misterio: Malaquías. No conocemos su genealogía, no hay registros de hazañas espectaculares ni de milagros que desafiaran la naturaleza. Era un hombre aparentemente ordinario, y sin embargo, su destino fue extraordinario. Fue él quien recibió la carga de ser la última voz autorizada del Altísimo antes de que el cielo, en apariencia, enmudeciera. Su mensaje fue la última palabra antes de que un abismo de 400 años de silencio divino se tragara la tierra. Su voz, que fue ignorada y despreciada en su propio tiempo, resuena hoy con una urgencia que hiela la sangre. ¿Quién era este enigmático hombre? ¿Y por qué las advertencias que lanzó hace más de 2 milenios parecen un diagnóstico preciso, casi una fotografía detallada de nuestra sociedad actual? Nos sumergiremos en la historia del último mensajero, un viaje que te mostrará que el pasado nunca está tan lejos como creemos. El sol se desangraba sobre los tejados de Jerusalén, tiñendo de un anaranjado fúnebre las murallas recién reconstruidas. Habían transcurrido décadas, casi una vida entera, desde que los hijos de Israel regresaron del amargo exilio en Babilonia. La euforia inicial se había desvanecido. Sí, el templo se erguía de nuevo, un monumento a la perseverancia, y los sacrificios se ofrecían puntualmente cada mañana. Pero esa era solo la fachada. Si uno se atrevía a mirar más allá de la piedra pulida y el humo del incienso, podía percibir un hedor inconfundible, el de la descomposición espiritual. La esperanza del regreso se había agriado, convirtiéndose en una amarga desilusión. Si esta exploración de los secretos más profundos de la historia te apasiona y quieres descubrir más narrativas que desafían el tiempo, asegúrate de dejar tu marca dando like a este video y suscribiéndote al canal. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas joyas olvidadas. La fe se había convertido en una maquinaria predecible. El fuego del altar seguía ardiendo, pero su calor era el de un autómata, sin pasión ni significado. Los sacerdotes, descendientes de Aarón, recitaban oraciones y ejecutaban rituales con una precisión impecable, pero sus palabras ya no lograban conectar el cielo con la tierra, eran cáscaras vacías que rebotaban en un techo de indiferencia. La gente acudía al templo, cumplía con el rito, pero su corazón estaba a kilómetros de distancia. Mientras tanto, en las calles, la justicia se había convertido en una mercancía. Los jueces vendían sus veredictos al mejor postor, los terratenientes adinerados devoraban las tierras de los pobres y el sagrado pacto del matrimonio se rompía con la misma facilidad con la que se parte una vasija de barro. Y lo más grave de todo, el nombre de Dios era una muletilla en labios de hipócritas, una herramienta para justificar su propia codicia. En medio de este desierto espiritual, un hombre caminaba en un anonimato casi absoluto. Su linaje no le abría puertas, pues no pertenecía a la casta sacerdotal ni a los círculos de escribas. Su hogar era humilde y su vida, un tapiz de rutinas sencillas. Pero había algo diferente en él. Cada noche, cuando la ciudad se sumía en la oscuridad, sus oraciones no eran simples susurros, ascendían al cielo como flechas de fuego, cargadas de una angustia y un anhelo que el resto había olvidado. Y una de esas noches, la respuesta llegó. Malaquías fue arrancado del sueño por una visión que sacudió los cimientos de su ser. No era una fantasía onírica. Era como si la tela misma de la realidad se hubiera rasgado ante él. Se encontró de pie en un paraje desolado, bañado por una luz sobrenatural que no procedía ni del sol ni de la luna. Y en el centro de esa luminiscencia, una figura de un brillo insoportable se materializó. Su rostro era un misterio, velado por la gloria, pero su presencia era más sólida y real que la misma tierra bajo sus pies. «Serás la trompeta final antes de que llegue el gran silencio», resonó una voz que no eran oídos lo que la escuchaba, sino el alma. «Proclamarás mi juicio, pero también mi esperanza». Abrumado, Malaquías se desplomó sobre sus rodillas. «¿Pero quién soy yo, Señor? Soy un hombre insignificante». La respuesta fue tan firme como la creación: «Escribe, incluso si se niegan a leer. Habla, aunque tapen sus oídos, porque mi palabra nunca regresa sin cumplir su propósito. Y aunque la mayoría la desprecie, un remanente,
Aquellos que verdaderamente temen mi nombre, la atesorará. Cuando Malaquías despertó, el sol apenas despuntaba, pero un fuego inextinguible ardía en su pecho. Ya no era un simple ciudadano. Era el último profeta. Al amanecer, Malaquías recorrió las calles de Jerusalén, pero su percepción había cambiado para siempre. Ya no veía con los ojos de un hombre, sino con la perspectiva prestada del cielo. Observó a un sacerdote aceptar un cordero cojo y enfermo, un animal que él mismo no aceptaría como regalo, y colocarlo sobre el altar sagrado con un gesto de falsa piedad. Vio al escriba, el maestro de la ley, contar con avidez las monedas de una ofrenda mientras sus labios recitaban las escrituras sagradas. Fue testigo de cómo un juez aceptaba un soborno discreto para torcer la justicia a favor de un hombre culpable. Contempló a un esposo repudiar a la mujer con la que había compartido su juventud, la madre de sus hijos, para unirse a una mujer extranjera que inclinaba su rodilla ante ídolos de piedra y madera. Y en ese instante, una verdad dolorosa lo atravesó. El pueblo había reconstruido meticulosamente el templo de piedra, pero había dejado su propio corazón en ruinas. Esa misma tarde, sin pedir permiso, subió a una roca elevada en la plaza principal y su voz se alzó. Al principio, fue ignorado por la multitud, pero sus palabras portaban un peso inusual, una autoridad que no provenía de la erudición ni del estatus. No era el grito de un hombre frustrado, era el eco del poder de quien había estado en la mismísima sala del trono del Altísimo. «Yo os he amado», dice el Señor, exclamó. «¿Acaso no os rescaté de la esclavitud de Babilonia? ¿No permití que reedificarais esta ciudad desde sus cenizas? Pero vosotros habéis profanado mi nombre y menospreciado mi amor». Un murmullo de indignación comenzó a extenderse entre los presentes. ¿Quién se creía este hombre para lanzar semejante acusación? «Ofrecéis en mi altar animales ciegos, cojos y enfermos. ¿Le ofreceríais un regalo así a vuestro gobernador terrenal? Jamás. Pero se lo ofrecéis al Rey del Universo y encima esperáis que os bendiga por ello». Algunos se sintieron profundamente ofendidos y se marcharon lanzando insultos. Otros simplemente se alejaron con indiferencia. Pero un pequeño grupo, unos pocos, comenzaron a sentir una punzada en la conciencia y sus ojos se humedecieron. Malaquías continuó: «Decís que servir a Dios es inútil, pero yo os digo que el día del juicio se acerca y arderá como un horno. Aquellos que hoy se jactan de su maldad serán consumidos como la paja. Pero para los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, y su luz traerá sanidad». Esa noche, Malaquías regresó a su modesto hogar y lloró. No lloraba por el miedo al rechazo ni por los insultos recibidos, sino porque había visto con claridad la profunda fractura que dividía a su pueblo. Unos lo odiaban con fervor, otros lo ignoraban por completo, pero existía un pequeño remanente, un grupo silencioso cuyo corazón aún era sensible. Y por amor a ellos, seguiría hablando. Afuera, la ciudad dormía bajo un manto de falsa paz, pero en las alturas, en la corte celestial, el juicio comenzaba a desperezarse. El tiempo de la misericordia se acortaba, y el mensajero no podía callar. El alba trajo consigo una brisa helada que serpenteaba por los callejones de Jerusalén. La ciudad se desperezaba con la familiaridad de la rutina, los mercaderes preparaban sus puestos, los sacerdotes iniciaban los ritos matutinos. Pero esa mañana, el aire estaba cargado de una tensión diferente. Los rumores sobre las palabras de Malaquías se habían esparcido como fuego sobre hierba seca. Un hombre, que no era de la tribu de Leví, un laico sin credenciales religiosas, había hablado con la autoridad del Señor. Su voz, decían, hacía temblar los cimientos del alma. Los poderosos lo tildaban de loco, los religiosos de hereje, pero entre los más humildes y oprimidos, una palabra casi olvidada comenzaba a susurrarse de nuevo: profeta. Malaquías se levantó antes del amanecer. No tenía un púlpito adornado ni una congregación de discípulos. Su única plataforma era la verdad. Se dirigió directamente al atrio del templo, el lugar donde el espectáculo de la religión comenzaba cada día. Allí, sus ojos confirmaron lo que su espíritu ya le había revelado. Un sacerdote, con un aire de aburrimiento, sostenía un cordero que era una ofensa a la vista. El animal temblaba de debilidad, uno de sus ojos supuraba una infección y su pata trasera apenas podía sostenerlo. A pesar de su estado lamentable,
fue arrastrado y colocado sobre el altar. La leña fue encendida, la ceremonia se ejecutó, pero el cielo permaneció mudo. El humo del sacrificio ascendió, pero no llevaba el aroma dulce de la devoción. Olía a podrido. Era el hedor inconfundible de la hipocresía hecha humo. Malaquías sintió que un nudo de justa ira se formaba en su garganta. Dio un paso al frente, interrumpiendo el solemne procedimiento, y su voz resonó en el patio: «Esto no es adoración, es un insulto». Los sacerdotes se giraron, sus rostros una máscara de desdén. Uno de ellos, un hombre de barba espesa y mirada endurecida, se le encaró. «¿Y quién eres tú para juzgar las ofrendas sagradas del templo?», espetó. Malaquías no retrocedió. «No necesito ser nadie para reconocer la blasfemia. La ley ordena un animal sin defecto, un macho perfecto. Y vosotros traéis lo despreciable, lo que no queréis. Y con esa ofrenda pretendéis honrar a Dios». El silencio que cayó fue pesado, cargado de ira contenida por parte de unos y de un miedo repentino por parte de otros. Pero el profeta no había concluido. «Maldito sea el que engaña, el que teniendo en su rebaño un animal perfecto, jura darlo y luego ofrece al Señor uno dañado. Porque yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Vuestro problema no es la escasez, es la corrupción de vuestro corazón. Sería mejor que cerraran las puertas del templo antes que seguir ofreciendo este culto vacío. El silencio es preferible a una adoración sin alma», sentenció. Al caer la tarde, Malaquías se alejó del centro de la ciudad. Cerca de un viñedo abandonado, vio a un grupo de hombres. Reconoció a uno, un comerciante próspero, que reía a carcajadas mientras abrazaba a su nueva esposa, una mujer extranjera conocida por su devoción a dioses paganos. A pocos metros, oculta en la sombra de un olivo, una mujer anciana los observaba con una tristeza infinita. Era israelita. Era su primera esposa, la esposa de su juventud. Los ojos de Malaquías ardieron con indignación. Se acercó directamente al comerciante. «¿Es así como honras a la mujer de tu pacto?», le dijo sin rodeos. «¿No juraste ante el Señor serle fiel? Y ahora la has desechado por una mujer que no conoce al Dios de Israel». El hombre lo miró con fastidio. «Mis asuntos personales no te conciernen». «No soy yo quien te increpa», respondió el profeta con una calma aterradora. «Es el Espíritu del Señor el que te reprende. Porque el Señor mismo fue testigo del pacto que hiciste con ella. Y aunque el tiempo ha marcado su rostro, tú la has traicionado». La anciana, al escuchar estas palabras, comenzó a sollozar en silencio. El comerciante, lejos de arrepentirse, apretó los dientes. «El amor se termina», dijo con una frialdad cruel. La voz de Malaquías se elevó de nuevo, no como un ruego, sino como una sentencia: «El Señor odia el repudio, y su justicia caerá sobre aquellos que destruyen con traición el vínculo que él mismo ha santificado». El grupo de hombres se dispersó, murmurando insultos contra el profeta. Pero la mujer anciana, sin pronunciar palabra, se acercó a Malaquías y con lágrimas en los ojos, le tomó la mano en un gesto de profunda gratitud. En medio del juicio, también había misericordia. Esa noche, el corazón de Malaquías pesaba como una piedra. Había confrontado la corrupción en el templo y la injusticia en el seno de la familia, pero sentía que la mayoría del pueblo seguía sorda. Muchos se burlaban abiertamente de él, otros lo evitaban como a un apestado, y unos pocos, los justos, solo podían llorar en silencio. Se arrodilló en la ladera del monte que mira al valle del Cedrón, con la ciudad extendiéndose a sus pies bajo la pálida luz de la luna. «¿Cuántos oídos escuchan realmente tu voz?», susurró el profeta en su oración. Y en la quietud de su espíritu, sintió una respuesta reconfortante: «Hay un remanente. Ellos atesoran mi nombre, aunque no lo proclamen en las plazas. Ellos se lamentan en secreto por el pecado de la nación. Para ellos, escribiré un libro de memorias, y serán mi tesoro especial en el día en que yo actúe». Malaquías cerró los ojos. Entendió que no estaba solo. Nunca lo había estado. Al día siguiente, el profeta caminó por los talleres de los artesanos y las bulliciosas puertas del mercado. Allí, en medio del ajetreo,
encontró a un anciano ciego que recitaba de memoria los versos de la Torá a un pequeño grupo de niños atentos. A su lado, una viuda compartía el poco pan que tenía con un niño huérfano. Eran los silenciosos, los olvidados por la sociedad, pero sus vidas eran una ofrenda más valiosa que todos los sacrificios del templo. Comprendió que el juicio venidero no sería una destrucción indiscriminada, sino un fuego purificador, diseñado para revelar quién servía a Dios de corazón y quién solo mantenía las apariencias. Y mientras la mayoría se distraía con sus rituales, sus negocios y sus alianzas políticas, el cielo estaba ocupado escribiendo una lista. Una lista no de los ricos ni de los poderosos, sino de aquellos que temían al Señor. Y esos nombres, estaba seguro, jamás serían olvidados. Las calles de Jerusalén hervían de voces, de discusiones sobre precios, política y religión. Sin embargo, entre el sonido de las balanzas y las charlas triviales, un nombre se repetía cada vez con más frecuencia, un susurro incómodo que alteraba la paz superficial: Malaquías. Todos sabían que sus palabras eran como carbones encendidos. No ofrecían consuelo ni halagos. Arrancaban las vendas de los ojos con una crudeza que no se había escuchado en generaciones, desde los tiempos de Jeremías. Ese día, su objetivo no serían solo los adúlteros o los jueces corruptos. Su acusación se elevaría hasta señalar al pueblo entero de un crimen impensable: robarle directamente a Dios. Los aromas de especias exóticas, pan recién horneado y animales de corral se mezclaban en el aire, junto con el olor del sudor y la tensión de la codicia. Malaquías se detuvo frente a la tienda más opulenta del mercado, adornada con telas importadas de Tiro y Sidón. Su dueño, un hombre llamado Eleazar, era conocido tanto por su riqueza como por su lengua afilada. «Ah, el profeta del juicio», dijo con una sonrisa sarcástica al verlo. Malaquías lo miró con una gravedad que silenció su burla. «He venido a hablarte de la maldición que pesa sobre esta nación. Una maldición que no viene de la mala suerte, sino de vuestra propia avaricia». Eleazar se encogió de hombros, fingiendo una total indiferencia. «Yo solo trabajo duro». El profeta alzó la voz, no solo para Eleazar, sino para que cada persona en el mercado pudiera oírlo. ¿Acaso robará el hombre a Dios? La pregunta flotó en el aire, y el bullicio del mercado se apagó. «Pues vosotros me habéis robado», proclamó con una fuerza que hizo retroceder a algunos. «Decís que servís al Señor, pero le traéis vuestras obras. Reserváis lo mejor de vuestras cosechas y rebaños para vosotros, y al templo lleváis lo que ni siquiera usaríais para alimentar a vuestros siervos». Los rostros de la multitud se contrajeron. Algunos mostraban indignación, otros, la vergüenza de haber sido descubiertos. Eleazar soltó una carcajada cargada de desprecio. «Si es así, ¿por qué no nos ha castigado aún, profeta? ¿Por qué nuestros negocios siguen prosperando?» Malaquías lo señaló directamente. «Porque la paciencia del Señor no es aprobación. Es una oportunidad de misericordia antes de que el juicio sea inevitable». Luego, el profeta se dirigió a la multitud expectante. «Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en la casa de mi Dios. Y probadme en esto, dice el Señor. Ved si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros una bendición tan grande que sobreabunde». La multitud se agitó. ¿Probar a Dios? Era una idea audaz, casi sacrílega. Y sin embargo, allí estaba la promesa, una oferta de bendición desbordante. Los rostros de algunos comenzaron a cambiar. Varios comerciantes se alejaron, molestos por la interrupción. Pero unos pocos se quedaron allí, pensativos, calculando no solo sus finanzas, sino el estado de sus almas. Al día siguiente, los líderes religiosos de la ciudad se reunieron en una sesión de emergencia, a puerta cerrada. «Este hombre está alterando el orden público», dijo un anciano sacerdote. «Está sembrando la división entre la gente, y lo que es peor, está cuestionando nuestra administración del templo», añadió otro, visiblemente nervioso. «Nos llama ladrones. Acusa a la casa de Leví de robar lo que pertenece a Dios». Pero un joven escriba, que hasta entonces había permanecido en silencio, ya no podía acallar la duda que pesaba en su corazón. ¿Y si el profeta tenía razón? Malaquías sabía que sus palabras no cambiarían a toda una nación de la noche a la mañana.
Pero también entendía que el propósito del juicio inminente no era aniquilar, sino separar. Entonces volveréis a discernir la diferencia entre el justo y el impío, anunció el profeta en la plaza, entre el que sirve a Dios de verdad y el que solo finge hacerlo. No bastará con llevar túnicas religiosas o recitar oraciones de memoria. Aquellos que hoy prosperan en su maldad y se burlan de la justicia serán como paja seca en el día del Señor, gritó. Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Los justos y los impíos. Los que anhelaban la intervención del Señor y los que se burlaban de ella. La línea divisoria estaba siendo trazada en la arena, y cada hombre y mujer debía elegir de qué lado se encontraba. Al caer la noche, el profeta oró de nuevo. Y en ese momento lo comprendió con una claridad absoluta. Aunque su voz fuera rechazada por la mayoría, su mensaje no se perdería en el olvido, porque era Dios mismo quien estaba escribiendo la historia. Había algo diferente en el aire. Malaquías lo percibió en el instante en que despertó. No era un cambio en el viento ni una amenaza visible en el horizonte. Era un peso en la atmósfera espiritual, como si los mismos cielos estuvieran conteniendo la respiración, como si el juicio se hubiera detenido por un instante justo antes de desatarse con toda su fuerza. Se puso en pie, tomó su manto y salió a las calles. Para el resto de Jerusalén, era un amanecer como cualquier otro. Los mercados comenzaban a bullir, las grandes puertas del templo se abrían y los escribas se enzarzaban en sus debates interminables como si nada fuera a pasar. Pero Malaquías sabía la verdad. Cada acto cotidiano, cada transacción, cada palabra susurrada, estaba siendo observada y registrada desde lo alto. El profeta caminó con determinación hacia el templo. Se detuvo en el atrio exterior, donde cada mañana los levitas realizaban los sacrificios. Pero esta vez, no se quedó como un espectador silencioso. Subió los primeros escalones para que todos pudieran verlo y oírlo. «He aquí, viene el día, ardiente como un horno», proclamó, y su voz cortó el aire. «Y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, y no dejará de ellos ni raíz ni rama». Un murmullo de asombro y miedo recorrió a los presentes. «¡Blasfemia!», gritó uno de los sacerdotes principales. «¿Insinúas que Dios va a destruir a su propio pueblo?». «No a destruir», respondió Malaquías con una fuerza inquebrantable. «A purificar. Porque su justicia es un fuego que consume todo lo que es falso y refina todo lo que es verdadero». Al oír esto, una mujer cubrió su rostro con las manos y comenzó a sollozar. Un joven y próspero comerciante dejó caer la bolsa de monedas que llevaba y se desplomó de rodillas, golpeando su pecho. Otros, con el rostro endurecido, simplemente se dieron la vuelta y se marcharon. El mensaje era inequívoco. En el día que se avecinaba, no habría terreno neutral. Pero no todo era juicio. Malaquías buscó con la mirada los rostros de los quebrantados, de las viudas ignoradas, de aquellos que aún oraban en secreto con un corazón sincero, y su tono se suavizó con una ternura infinita. «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación». Y esas palabras, tan breves y a la vez tan poderosas, fueron un ancla de esperanza que atravesó las generaciones hasta llegar a nosotros. Porque aún hoy, en un mundo que a menudo nos hace preguntar si vale la pena servir a Dios, la voz de Malaquías responde con certeza: «El día del Señor aclarará todas las cosas». Aquella noche, el sueño le fue esquivo a Malaquías. Y fue en esa vigilia, en la quietud de la noche, cuando el cielo le concedió una última y trascendental visión. Ya no era la Jerusalén terrenal lo que veía. Su espíritu fue transportado a un valle amplio y desértico. Vio a un hombre caminar por sus senderos, un hombre de apariencia ruda, vestido con ropas toscas de piel de camello y con una mirada que ardía con el fuego de una misión divina. «Arrepentíos», gritaba este hombre, «porque el reino de los cielos se ha acercado». Y una voz celestial, la misma que lo había llamado a él, le dijo: «Este es Elías, el mensajero que he prometido. Él preparará el camino delante de mí. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres». Luego, la visión cambió. Vio a otro hombre. Su semblante era más sereno, pero su autoridad era aún mayor. No gritaba,
no juzgaba con violencia, pero cuando hablaba, los corazones más duros se derretían como cera. Sanaba a los enfermos con un toque, restauraba a los quebrantados con una palabra. Lo vio entrar al templo y, con una ira santa, derribar las mesas de los que convertían la casa de Dios en un mercado. Su voz tenía una autoridad que los escribas y sacerdotes solo podían envidiar. Y la voz celestial dijo: «Este es el mensajero del pacto, a quien vosotros deseáis». Al día siguiente, los líderes religiosos, alarmados por el creciente impacto de sus palabras, convocaron a Malaquías a un interrogatorio oficial. Lo acusaron de agitar al pueblo, de sembrar el pánico y de desafiar la autoridad sagrada del templo. «Dices que vendrá un mensajero para preparar el camino», le increpó un anciano sacerdote con desprecio. «Aún no ha llegado», respondió el profeta con una calma inquebrantable. «Pero vendrá. Y cuando lo veáis, no os confundáis. No llegará para destruir con espada, sino para salvar con la verdad». Hubo burlas y risas en la sala. Aquella noche, sabiendo que su tiempo estaba llegando a su fin, Malaquías se sentó y escribió su último mensaje. No era una carta personal ni una crónica de los eventos. Era la voz misma de Dios, condensada en tinta sobre un pergamino. «He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible». Y con manos solemnes, dejó el rollo en el templo. Sabía que, tras su partida, las sinagogas seguirían enseñando la ley, pero a menudo olvidarían el espíritu que le daba vida. Sabía que los sacerdotes continuarían con sus sacrificios diarios, pero sin el fuego de una verdadera devoción en sus almas. Y sin embargo, confió. Confió en que, en el tiempo señalado, el mensajero prepararía el camino. Confió en que el mensajero del pacto llegaría. Confió en que, finalmente, el sol de justicia se levantaría sobre un mundo en tinieblas. Y por eso escribió. El pergamino fue enrollado con manos que, aunque temblorosas, estaban firmes en su propósito. El mensaje estaba completo. Cada palabra había sido forjada en el fuego del cielo. Malaquías se puso de pie en su humilde habitación y contempló el rollo por última vez. Comprendía perfectamente lo que representaba. Era el punto final. Después de él, vendría el silencio. No un silencio ordinario, no una simple pausa entre profetas, sino un abismo de 4 siglos. 40 décadas sin una sola voz celestial resonando en la tierra, 400 largos años sin un así dice el Señor. El pueblo seguiría celebrando sus fiestas, los escribas continuarían copiando las escrituras y nuevas sectas como los fariseos inventarían. Innumerables reglas, pero el canal directo de comunicación con Dios se había cerrado. El cielo se había retirado, esperando el momento señalado en su calendario eterno. Malaquías caminó por última vez hacia el templo. Nadie lo aclamó, nadie lo detuvo. Era simplemente un rostro más en la multitud, un anciano más entre los peregrinos. Su partida pasó desapercibida para los hombres, pero no para Dios. Y con eso, comenzó la larga espera. Durante esos 400 años, imperios ascendieron y cayeron. Babilonia dio paso a Persia, Persia fue conquistada por Grecia, y Grecia finalmente sucumbió ante el poder de Roma. Jerusalén fue invadida, profanada, reconstruida y ocupada una y otra vez, pero el cielo permanecía en silencio. Los sacerdotes seguían ofreciendo corderos en el altar, sin ser conscientes de que la mirada de Dios ya no estaba puesta en ese ritual. Los fariseos multiplicaban sus normas, creando una carga tan pesada que nadie podía llevarla, sin notar que su celo estaba aniquilando la compasión. Los saduceos, aristocráticos y pragmáticos, controlaban el templo como si fuera un negocio familiar. Los esenios, buscando la pureza, huyeron al desierto, esperando una intervención divina que no sabrían cómo reconocer. Y el pueblo común esperaba. Esperaba a un Mesías, sí, pero lo imaginaban como un rey guerrero, un libertador político. Lo esperaban con una corona de oro, no con una de espinas. Hasta que un día, en la aridez del desierto de Judea, una voz rompió el silencio de 4 siglos. No era la voz aterciopelada de un rey ni la voz entrenada de un sacerdote. Era la voz de un hombre rudo, vestido con pieles de camello, cuya dieta consistía en langostas y miel silvestre. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», gritaba.
Y aquellos que lo escuchaban, aquellos cuyos corazones no se habían endurecido por completo, recordaron. Recordaron las antiguas profecías. Recordaron las últimas palabras del último profeta. Recordaron la promesa de Malaquías: enviaré a Elías antes del gran día del Señor. Y ahora, después de 400 años, Elías había regresado. Su nombre era Juan. Juan no buscaba la aprobación de los templos ni de las sinagogas, y cada una de sus palabras era un eco directo del profeta olvidado. Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y entonces, un día, apareció aquel a quien Juan anunciaba: el Mesías esperado, el mensajero del pacto. Pero la tragedia, tal como Malaquías había intuido, se consumó. Los suyos, su propio pueblo, no lo reconocieron. Los líderes religiosos, a quienes vino a purificar, lo acusaron de blasfemo. El pueblo, que esperaba una liberación política, gritó por su crucifixión. El nuevo pacto se selló, no con la tinta de un profeta, sino con la sangre del Hijo de Dios. Después de la cruz, vino la resurrección, y con ella, la certeza de que el mensaje de Malaquías era una profecía de doble cumplimiento. Porque Malaquías no solo habló del mensajero que vendría, sino que también profetizó sobre el último día, el día final, el día ardiente como un horno, en el que los impíos serán como paja y el justo brillará como el sol. Y esa parte de la profecía, esa, todavía está por cumplirse. Hoy, no hay un templo físico en Jerusalén ni se ofrecen sacrificios de animales. Pero el espíritu que Malaquías denunció sigue peligrosamente vivo. Vemos religiosidad sin arrepentimiento genuino. Vemos discursos sobre la justicia vacíos de compasión. Vemos una acumulación de riqueza sin generosidad y un liderazgo que ha perdido por completo el temor de Dios. Y el mensaje de Malaquías sigue flotando en el tiempo, recordándonos que Dios no cambia, que Él ve cada uno de nuestros actos y que el corazón sincero siempre será atesorado y recordado por aquel que escribe libros de memorias en el cielo. Y hoy, su voz resurge con una fuerza increíble desde las páginas antiguas, desde los rollos cubiertos por el polvo de los siglos, y llama a la puerta de nuestros corazones. Porque Malaquías no habló solo para su generación. Habló para la nuestra. Su mensaje es la última advertencia y la más grande de las esperanzas. Si este viaje a través del tiempo y la profecía te ha impactado, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y déjame saber en los comentarios qué parte del mensaje de Malaquías resuena más contigo hoy. Que la paz sea contigo.